Muy buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este espacio de la Iglesia Soldados de Jesucristo, que Dios nos permite grandemente poder estudiar de su palabra, que es lo más importante. Le damos gracias a Dios por la vida, por iniciar una vez más unas semanas cogido de la mano de Dios, que nos hace depender siempre de Él y de las cosas que Él quiere hacer en nuestras vidas para poder mejorar. Para el día de hoy nos corresponde Génesis 37 y el título de hoy es Metas que Dios las hace realidad. Todos fuimos niños y tuvimos un corazón tranquilo, un corazón puro, un corazón lleno de risas más que de tristezas. Y cada vez que pasaban tristezas, simplemente se olvidan y vuelven otra vez a tener esas risas, esas alegrías, porque lo que más llena a un niño es ser feliz. No va a tener en su mente lo malo que le ha pasado, sino que es lo que más lo hace sonreír, le hace tener esa paz, porque sabemos que la risa nos mantiene activos, nos mantiene vivos. Y eso es lo que los niños siempre tienen, más que las tristezas y más que recordar esas cosas malas. Solamente son las risas los que lo identifican a ellos. Un corazón de niño es como un cachorro canino que no tiene rencor, ya que si tú le haces daño, ese cachorro sigue leal, ese cachorro es humilde y lo especial es que vuelve a ti. A pesar de lo que tú le hagas, ese cachorro siempre vuelve a ti, no va a tener ese rencor. Si miramos aquí en Génesis 37, habla de José, el hijo de Jacob, en la cual será traicionado por sus hermanos simplemente por envidia o por cosas malas que vayan a pasar en la vida secular, porque de pronto podemos decir que es mala suerte, pero en realidad sabemos que son propósitos de Dios y que son cosas que deben pasar para que nuestra vida mejore o cambie. Leamos el versículo 1 al 4 que nos dice: Jacob se quedó a vivir en la tierra de Canaán, la tierra en la que había vivido su padre. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y cuidaba de los rebaños con sus hermanos. Les ayudaba a los hijos de Bilha y de Silpa, las esposas de su padre. José le contaba a su papá los males que hacían sus hermanos. Israel quería a José más que a sus otros hijos, porque había nacido cuando él estaba muy viejo. Israel le hizo una túnica muy distinguida. Sus hermanos se dieron cuenta de que su papá amaba a José más que a ellos. Por esa razón lo odiaban y no podían decirle ni una palabra amable. Entonces miramos aquí que José era un niño dedicado, un niño que le gustaba estar con su familia, apoyar a su familia, servir en la familia y ayudar a su padre, que es lo más hermoso que hay en los niños que aman y que honran a sus padres. En la actualidad ya no vemos esa parte tan especial que es estar cerca de nuestros padres, honrar a nuestros padres, ayudar a nuestros padres en los quehaceres o en las cosas que ellos están trabajando, pero siempre debemos tener un corazón de niño que nos permita ser humildes, no rencorosos y seguir con nuestra familia, que es lo más importante. Muchas veces somos los amados de Dios, los amados de nuestros padres, los amados de las personas que están a nuestro alrededor, pero siempre habrá personas que no sentirán lo mismo y harán cosas no sanas hacia nosotros. Y eso evitará que esas personas se junten con nosotros y que nosotros podamos crecer ese ámbito amable ante los demás. Y cada vez que nosotros vayamos creciendo de edad, toda la experiencia que hemos vivido con esas personas malas vamos a recordar.
Dios nos dice que no recordemos nuestro pasado, pero la ventaja es que si recordamos el pasado podemos mejorar el presente y también podemos mejorar nuestro futuro. Leamos del versículo 5 al 11 que nos dice: José tuvo un sueño, se lo contó a sus hermanos y ellos lo odiaron todavía más. José les dijo: oigan este sueño que tuve. Estábamos juntos amarrando manojos de trigo en la mitad del campo. De repente mi manojo se levantó y quedó derecho. Después sus manojos rodearon el mío y le hicieron reverencias. Entonces sus hermanos le dijeron: ¿será que vas a ser nuestro rey? ¿Será que nos vas a gobernar? Ahora sus hermanos lo odiaban aún más debido a sus sueños y lo que les hacía. Después José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Les dijo: miren, volví a tener otro sueño. El sol y la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Cuando les contó esto a su padre y a sus hermanos, su padre lo regañó y le dijo: ¿qué clase de sueño es que tuviste? ¿Acaso es cierto que yo, tu madre y tus hermanos vamos a postrarnos ante ti? Sus hermanos estaban celosos de él, pero su padre pensaba mucho en este asunto. Cuando Dios tiene propósitos en nuestras vidas, las metas que Él tiene pensadas para nosotros siempre las va a hacer realidad. Pero debemos tener en cuenta que antes de hacer la realidad, nosotros debemos pasar por un proceso. El desierto que se llama es el momento y es el lugar en el cual nosotros debemos estar en ese lugar para poder prepararnos, para poder crecer, para poder desarrollarnos tanto mental, espiritualmente, como persona, con nuestros deberes, con nuestras actitudes, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar y todo lo que se relaciona en eso para poder llegar a cumplir ese sueño que Dios tiene para nuestras vidas. José, o bueno, más que todo, un niño no entiende muchas cosas y a veces nosotros, ya grandes, tampoco las vamos a entender, mucho menos las cosas que Dios pone o quiere cumplir en nosotros. José, siendo un niño, cuenta todo lo que tiene enfrente. Sería lindo hablar de Dios también cuando estemos pasando por dificultades. Si José en este momento estaba pasando por dificultades, pero todo lo que tenía en su mente y todo lo que Dios le ponía en su pensamiento, él lo contaba para poder entender qué es lo que iba a pasar o qué es lo que puede pasar. Pero debemos tener en cuenta que si Dios quiere que hablemos es porque Él algún día lo va a cumplir. Antes de cumplirlo, debemos pasar por procesos y, más que todo, avanzar y crecer. Esa es la única forma de que nosotros podemos llegar a lo más alto que Dios nos ha puesto o nos va a poner. Leamos en Primera de Crónicas 16, del 8 al 12, que nos dice: den gracias al Señor, alaben su nombre, cuéntenle sus obras a los pueblos, entonen canciones de alabanza a Dios, hablen de las maravillas que Él hace, siéntanse orgullosos de su santo nombre, que se alegre el corazón de los que buscan al Señor, busquen fortaleza en el Señor, recurran siempre a su ayuda. Recuerden sus señales y milagros y las sentencias que ha dictado. Si nosotros miramos aquí, debemos siempre hablar de Dios. A pesar de las dificultades, hablemos de Dios. A pesar de las cosas malas, hablemos de Dios. Él es el quien nos da ese proceso para poder crecer. Él es quien nos mete a veces en unos lugares difíciles para que nosotros podamos crecer. En nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, donde quiera que tú vayas, si Dios quiere que tú crezcas en algún lugar, Él te va a poner desiertos, dificultades, problemas, muchas veces dolores, pueden ser muy grandes, insoportables, pero lo que Él quiere es que tú mejores, darte un proceso de crecimiento en lo cual tú vas a llegar a algo más grande. Tus metas y tus propósitos pueden llegar
yo creo que más o menos a la mitad de lo que Dios quiere. Si nosotros dejamos en sus manos nuestra vida, nuestros propósitos, Él se encargará de modificarlos. Y muchas veces las cosas que nosotros queremos no se van a dar simplemente porque Dios quiere ponerte en un lugar mucho más alto. Leamos el versículo 26 y 28 de Génesis 37, que nos dice: Judá les dijo a sus hermanos: ¿Qué ganamos con matar y esconder la muerte de nuestro hermano? Mejor vayamos y vendámoslos a los israelitas, no le hagamos daño. Él es nuestro hermano y tiene nuestra misma sangre. Todos los hermanos estuvieron de acuerdo. Cuando los comerciantes madianitas pasaron por ahí, ellos sacaron a José del pozo y lo vendieron por 20 monedas de plata a los israelitas, quienes luego lo llevaron a José a Egipto. A pesar de lo que esté pasando, Dios estará guiándote, porque el desierto que estás pasando te hará mucho más fuerte de lo que eres ahora, porque Dios tiene algo mucho más grande de lo que tu mente tenía. Sí, en esta parte, bueno, si miramos aquí también, hay un hermano que no quería matar a José, que quería liberarlo. Y en muchas ocasiones también las personas que están a nuestro alrededor son enviadas por Dios para decirnos: no vayas por allí, va a pasar esto, pero yo te puedo ayudar a salir de allí. Siempre confiando de que Dios está de la mano nuestra, de nuestra mano, y podemos avanzar y podemos crecer. Y eso es lo más importante para nuestras vidas. Leamos en 2 de Corintios. 2 de Corintios 12, del 7 al 9. 2 de Corintios 12. No quiero que su opinión sobre mí se vea influenciada por las extraordinarias revelaciones que recibí del Señor. Por eso el Señor me dio una dolencia, un mensajero de Satanás, enviado a torturarme para que no me vuelva demasiado orgulloso. Le he rogado ya 3 veces al Señor que me quite esa dolencia, pero el Señor me dijo: mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad, así que el poder de Cristo vivirá en mí. Entonces, si miramos aquí, Pablo en este caso, Dios no le quiso quitar ese aguijón que tenía, pero la ventaja es que Dios siempre va a estar con él, siempre va a estar conmigo para hacernos crecer, para que el poder de Dios se manifieste y nosotros podamos hablar de las maravillas que Dios tiene, que Dios hace y que Dios hará en nuestras vidas. Esa es la ventaja de poder nosotros dejar todo en manos de Dios, porque Él nos permite pasar por dificultades para crecer nosotros como personas y crecer también espiritualmente. Lo maravilloso es que si crecemos espiritualmente, Dios va a estar siempre delante de nosotros y no vamos a estar nosotros decidiendo cosas que de pronto Dios no quiere. Y esa es la ventaja de poder confiar más en Dios que en nuestras propias fuerzas. En todo proceso llegan personas. Algunas se van a quedar y otras se van a ir. Pero siempre debes ser agradecido por las personas que Dios trae. Pero muchas veces nosotros decimos: yo soy agradecido por estas personas, pero por aquella no. Y no es así. Debemos ser agradecidas por todas las personas que Dios trae. Todos en la vida, los que llegan y los que van, siempre van a ser importantes. Leamos en Efesios 5:20. Efesios 5:20, que nos dice: siempre den gracias a Dios por todo, en el nombre del Padre, en nombre del Señor nuestro Jesucristo.
Y también leamos en 2 de Timoteo 1:3. Segunda de Timoteo 1:3, que nos dice: siempre te recuerdo en mis oraciones, de día y de noche, doy gracias a Dios por ti, al igual que a mis antepasados, sirvo a Dios con conciencia limpia. Entonces, si han pasado personas en tu vida que de pronto fueron dañadas o te dañaron, que fueron importantes para tu crecimiento, da gracias a Dios porque Él permite esas cosas para que tú puedas crecer. Si no pasas por esos procesos, no puedes crecer como persona, no puedes crecer espiritualmente, ni tampoco puedes ayudar a los que están pasando por esa dificultad. Ya pasamos por procesos difíciles, ya pasamos por desiertos. Ahora es el momento de ayudar a otros a que puedan pasar y más que todo confiar en Dios, que eso es lo más importante y que nos permiten crecer. La importancia de esto es dejar las cosas en manos de Dios, que Dios permita tener desiertos que nosotros podamos pasar y crecer. La más importante palabra en este tema es crecer. José, siendo de una familia muy adinerada, una promesa grande que Dios le había dado a Jacob, tuvo que pasar procesos porque se venían cosas mucho más grandes y su descendencia iba a ser mucho más grande. Entonces los desiertos que tenía que pasar José eran más complejos de los que tenían que pasar sus hermanos, porque él era escogido por Dios para seguir su promesa. Y si nosotros somos escogidos por Dios para seguir su promesa, tus desiertos van a ser más difíciles que el de los demás. Van a llegar límites, porque Dios nos pone cargas, no más de las que podamos soportar, pero sí nos pone cargas para poder aprender. Y de esa forma poder crecer, que es lo más importante. La humildad es un arma poderosa de Dios en la cual debemos ser agradecidos por lo que nos da y por lo que nos quita. Cualquiera de los dos, por lo que nos dé o por lo que nos quita, nosotros debemos ser agradecidos por Dios. No hay nada más importante que eso. Agradece por lo que Dios te da y por lo que Dios te quita. No es más. José, si se hubiera quedado en casa con su familia y con sus hermanos, nada de los propósitos, de las metas, de los sueños, de los anhelos que Dios tiene para nosotros se iban a cumplir. Nosotros podemos tener muchas cosas, muchas agendas anotadas de lo que queremos hacer, de lo que vamos a hacer, pero si Dios no está en primer lugar, Él no lo hará. Y muchas veces, si nosotros entregamos eso a Dios, Dios se va a encargar de organizar las prioridades. Primero está Dios, segundo, esta meta que Él piensa que es la correcta, no lo que nosotros pensamos, sino lo que Él decide que es lo correcto. ¿Qué desierto vas a pasar? ¿Qué es lo que tienes que aprender? ¿Qué es lo que tienes que volver a pasar? ¿Cuál es el otro desierto que tienes que volver a pasar? Y de esa forma vas a crecer, vas a avanzar. Cuando entregas todo a Dios, Dios te quita todo lo que te detiene para poder crecer. Y cuando quita todo lo que te detiene para poder crecer, tú avanzas. Y avanzas, lo más importante, cogido de la mano de Dios. Y eso es lo genial en esta vida. Y es lo que de pronto, después de un tiempo, lo empiezas a comprender. Dios es más importante que las cosas que tú tenías planeadas. O lo que tú tenías planeado no era más importante que los planes que Dios tenía para ti. Y eso es lo que tú debes tener en cuenta. Habla de las maravillas de Dios, habla de los problemas, de las dificultades, desiertos que has pasado ante los demás, para que ellos comprendan que cuando tú entregas las cosas en manos de Dios, Dios las organiza. Y Dios las hace grandes para enaltecer su nombre en tu debilidad, como lo hizo con Pablo. Decide un momento estar en silencio. Porque muchas veces en las dificultades, en los desiertos y en los problemas lo que más hacemos que es gritar.
¿Qué es lo que más hacemos? Desesperarnos, salir corriendo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me quiero matar, quiero hacer cosas que no son agradables a Dios, quiero desviarme del camino de Dios porque Dios no me permite tener lo que yo quiera, y eso es lo que no debe pasar. Decide un momento estar en silencio, porque cuando tú decides estar en silencio, Dios habla. Dios empieza a decir, Camilo, despierta, Santiago, despierta, Lina, despierta, Marta, despierta, cualquier nombre, cualquier persona que lo esté viendo en este momento va a decir, ten un momento en silencio porque quiero hablarte. Las metas y los propósitos que tú estás creando no son buenos. Te van a llevar a un lugar donde no es agradable, donde te vas a olvidar de mí, eso es lo que dice Dios, es lo que te vas a perder, vas a salir de ese camino bueno que tú has creado, con la ayuda de Dios obviamente. Entonces Dios te dice, guarda un momento para estar en silencio. En ese momento Dios habla. Si estás pasando por dificultades y estás llorando, Dios habla. Si estás pasando por un mal momento, por algo trágico, por algo que no te deja crecer, no te deja pensar, porque hay cosas, sea en la universidad, en el trabajo, el estrés, las cosas que te agobian, no te dejan pensar, no te dejan estar con Dios. En ese momento, guarda silencio, porque Dios te va a hablar, te va a revelar. Así como le reveló a José en los sueños, a ti te va a revelar en cualquier momento, sea por personas, sean tus sueños, sea leyendo la palabra de Dios, sea cualquier persona extraña que quiera darte un mensaje bíblico, cualquiera va a utilizar Dios para poderte hablar. Pero guarda un momento de silencio. No torees lo que estás pasando. No avives el fuego del problema que estás en este momento pasando. Simplemente déjalo allí y guarda silencio. Cuando guardas silencio, puedes escuchar lo que Dios tiene para ti. Y empieza a caminar en ese desierto que estás pasando. No, Dios no te va a sacar de ese lugar. No te va a hacer caminar por un lugar lindo, porque debes obligatoriamente pasar por el desierto antes de pasar a ese lugar lindo, tranquilo y de paz. Pero lo que sí debes de tener en cuenta es que debes confiar que Jesucristo va a ir contigo. Si estás pasando por fuegos, tranquilo que no te va a dejar quemar. Si estás pasando por el agua, tranquilo que no te va a dejar ahogar. Si estás yendo por el aire, tranquilo, no te va a dejar caer. Porque eres escogido de Dios. Y cuando comprendes eso, todas las cosas se hacen conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo más hermoso. No es más que confiar en Él. Solo así, las metas de Dios en ti se van a cumplir. Solo de esa forma Dios cumplirá sus propósitos, sus metas en ti. Porque tú eres escogido para algo grande, para algo que Dios tiene. No para las cosas que de pronto tu carrera de universidad te dejó o te enseñó, sino que ese es un paso, un proceso, pero de aquí vienen cosas más grandes, porque no te va a dejar estancarte, no te va a dejar con esa familia de José, porque en realidad Dios te tiene preparado para muchas cosas más. Mis hermanos, ese ha sido el mensaje para hoy. Dios ha hablado muy lindo. Dios siempre nos habla conforme a la necesidad de la persona que lo necesita escuchar. Y ten en cuenta que las metas que Dios tiene para ti se van a cumplir, siempre y cuando decidas que Dios sea y que Dios esté en primer lugar, antes que lo demás. Mis hermanos, iniciamos una semana maravillosa, una semana acogidos de la mano de Dios. Les bendigo, que Dios sea guiándolos, que Dios sea dándoles fuerza, valor para seguir adelante. Si estás pasando por un desierto, confía en que Dios te hará pasarlo y llegarás a ese límite en el cual podrás descansar en sus manos. Y los propósitos que vendrán después serán maravillosos. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un hermoso día y un inicio de semana maravilloso. Que Dios los guarde y los proteja.